Bueno, entonces muy buenos días. Vamos a iniciar entonces. Hace 8 días habíamos trabajado funciones de texto. Vamos a continuar trabajando unas funciones. Vamos a trabajar el archivo funciones de texto 2, ya para culminar funciones de texto y pasar con el manejo de una herramienta. Bueno, dejemos que cargue. Perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente. En este archivo vamos a trabajar 4 funciones de texto adicionales a las que habíamos visto. Una de ellas se llama concatenar, otra se llama izquierda, otra se llama derecha y otra se llama extrae o mete. Ahorita les explico por qué esos nombres. Bueno, ahí están. Entonces vamos a terminar de trabajar esas funciones: concatenar, izquierda, derecha. Ahorita Brenda, para hace 2 días atrás no estuve y busqué la clase. Sí, vale, muestro una vez aquí rapidito el paréntesis. Recuerde que en YouTube usted busca un Mir Pulido. Ahí aparece este canal, videos, y hace 8 días fue 9. Entonces usted busca 9 de abril, véalas acá, 9 de abril. Y la ficha generalmente la que usted está accediendo es en la de la mañana, la 2266-896, ahí está. 2266-896. Usted hace 15 días me está hablando. Fue 2 de abril. Entonces, 2 de abril. A ver, si no la tengo subida. Tiene toda la razón usted. A ver, 5 de abril. A ver, 2 de abril. O la grabaría mal. 22 sería la 2266-896. Que de pronto le haya colocado una fecha errónea. Sí, voy a revisar, Brenda, tiene toda la razón, esa del 2 de abril no las veo subidas. Mm, Sí, señora, tiene toda la razón. Voy a mirar o si fue que me equivoqué con el dato coloqué fecha errónea y la subí. Bueno, no. A ver, Brenda, claro, lo que pasa es que el 2 de abril fue Semana Santa. Eso fue jueves y viernes santo. Entonces, obviamente no está la del 2, estaría la del 26. Y la del 26 sí está, claro. Ahí está, vea. 22, 26 de marzo. 2266, 896. Entonces, por esa razón. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar estas 4 funciones. Concatenar izquierda, derecha, extrae y me. Vamos a mirar el planteamiento de estos 2 ejercicios y la idea es pues que ustedes traten de resolver las otras columnas. Entonces vamos a mirar este primer ejercicio que se plantea de la siguiente manera. El número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa y los 2 últimos caracteres del modelo. ¿Qué nos están pidiendo? Que para hallar el número del motor necesitamos estos 3 letras de la placa, los 3 valores iniciales de la placa y los 2 últimos datos, los 2 últimos dígitos de modelo. En conclusión, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener en este número de motor WSB 85. Y pues para el caso de enseguida, sería entre las 3 primeras de la placa, BZI 02, las 2 últimas del motor. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Y así sucesivamente. Nos están solicitando eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la forma de unir 2 cadenas de texto que están en diferentes lugares, porque miren que la placa está en una columna, el modelo se encuentra en otra, pero con una característica también inicial, y es que no necesitamos toda la cadena, sino parte de ella.
Entonces, para hacer esto, inicialmente necesitamos de la función concatenar. ¿Por qué la función concatenar? Porque necesitamos juntar dos o más cadenas de texto que se encuentran en lugares diferentes. Entonces yo voy a llamar acá la función concatenar. Vamos a llamarla. Vamos a llamar a la función, mire lo que dice, une varios elementos de texto en uno solo. Entonces llamo a la función concatenar. ¿Qué me pide ella? Cadenas de texto. Si yo le dijera, vea, es que yo necesito placa, punto y coma, porque necesito juntar la otra cadena, y necesito modelo, mire lo que sucedería ahí. Me va a juntar estas dos cadenas, ahí acabé de ver que me juntó esas dos cadenas, pero con una característica, y es que me juntó todo el contenido, todo lo que es la placa y todo lo que es el modelo, y eso no me lo plantearon. A mí me plantearon simplemente los 3 primeros caracteres de la placa y los 2 últimos del modelo. ¿Eso qué concluye? De que lo que estoy haciendo todavía le falta. Pero ya sabemos que con concatenar voy a juntar esas cadenas. Ahora, no necesito toda la placa ni necesito todo el modelo. Entonces ahí es donde pasamos a la función izquierda y a la función derecha. Izquierda, ¿para qué me va a servir? Para concatenar aquellas cadenas que se encuentran al principio. Y derecha, ¿para qué me va a servir? Para aquellas cadenas de texto que están al final. Entonces, de esa manera me están diciendo, vea, concatene, necesito primero concatenar, pero no me concatene toda la placa, concaténeme las iniciales. Entonces llamo a la función izquierda. Mire lo que dice, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Se abre el paréntesis de esa función y ella tiene dos argumentos, el texto y el número de caracteres. El texto, pues la placa. ¿Cuántos caracteres de la placa necesito extraer? 3, los 3 iniciales. Ya finalicé esa función. Ahora necesito concatenarla con modelo. Le doy punto y coma y llamo la función derecha. Devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. ¿Qué tiene ella? Dos argumentos, texto y número. Entonces le digo, de este modelo, extráigame solamente los dos últimos. Cierro el paréntesis y cierro el paréntesis de concatenar. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien o qué? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Entonces, apenas le dé Enter, automáticamente saqué las 3 iniciales de placa, las 2 últimas de modelo. Simplemente arrastro hacia abajo y ahí obtendría el resultado que estaba buscando. Entonces vuelvo y repito, utilicé la función concatenar porque necesitaba juntar cadenas de texto que están en columnas o en celdas en diferentes lugares. Llamé la función izquierda porque necesitaba sacar de la placa solamente las 3 iniciales. Entonces, en este caso, utilizo la función izquierda porque necesito sacar iniciales. ¿De dónde necesito sacar? De la placa las 3 iniciales. Luego concatené con la función izquierda la función derecha. ¿De quién? Del modelo, porque necesitaba del modelo los 2 últimos dígitos. Y miren que, ay, es que eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Yo puedo juntar varias funciones, obviamente teniendo cuidado estructuralmente, llamémoslo así, de cómo estoy creando mi fórmula o mi función. Y ahí tenemos número de motor. Miremos los números de chasis. ¿Qué nos pide el número de chasis? Nos dice, el número de chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. Ojo, miren lo que ya me están pidiendo. El segundo y el tercero de la placa.
Ya no me están diciendo que inicial ni final, me están pidiendo valores por allá como intermedios. ¿Y ahora qué más? Y el segundo y tercer carácter de la marca. Ya entra la marca a hacerme, a sacarle valores de allá de la marca. Dice que con el segundo y tercer carácter de la marca. En conclusión, el número de chasis inicial nos va a quedar SB, el segundo y tercer carácter de la placa, y el A y el Z, el segundo y tercer carácter de la marca. Entonces ese sería mi número de chasis. Para mi siguiente número de chasis sería el segundo y tercer carácter de la placa, ZI, y el segundo y tercer carácter de la marca, UZ. Entonces mi número de chasis para esta segunda sería de esta manera. Ahí estaría construyendo el número de chasis. Ahora, vuelvo y le repito, ya nos dimos cuenta que no me están pidiendo ni iniciales ni finales. Entonces yo ya sé que no me sirve ni izquierda ni derecha. Tengo que utilizar una función que se llama extrae. ¿Por qué les coloqué entre paréntesis met? Ojo, porque si usted es del que tiene versión 2007 o 2010, muy seguramente su función se llama met. No la van a encontrar como extrae. Mire, ¿cómo me doy cuenta de eso? Miremos. Entonces voy a empezar a crear la función. ¿Necesito a quién? A concatenar. ¿Por qué a concatenar? Porque necesito juntar dos cadenas de texto. Entonces inicialmente necesito concatenar. ¿A quién? A la placa, pero necesito la segunda y la tercera. Entonces necesito la función extrae. ¿Cómo me doy cuenta si yo tengo extrae o met? Porque cuando yo empiezo a escribir la función extrae, si no me cargan el asistente, si a mí no me apareciera aquí, eso significa que yo no soy con extrae, sino con met. Pero miren que a mí met solito no me aparece. Entonces yo ya sé que no soy met, sino extrae. Esa es la forma de identificar si yo tengo una o la otra. Cargo la función y ojo, esta función, a diferencia de izquierda y derecha, ya pide tres argumentos: texto, posición inicial y número de caracteres. Texto, posición inicial y número de caracteres. El texto, en este caso, la placa. Posición inicial, oigan, para ver si ustedes me ayudan con eso. La posición inicial es el número del carácter donde la función se debe ubicar para poder extraer los valores, la cadena, esas letras que necesita sacar de allá. La posición inicial es el lugar donde la función se debe ubicar para empezar a sacar de allá esos valores. ¿Cuál creen ustedes en el caso de este ejemplo que es la posición inicial? ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Cuál creen ustedes que sería esa posición inicial? Recuerden que la posición inicial o posición inicial es el lugar donde la función se va a ubicar en esa cadena de texto para sacar esas letras, esos caracteres. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me dice? Laura, Brenda, María Zoraida, Luis no, porque Luis acaba de ingresar y de pronto lo cogemos perdido. Pero de las tres señoritas que estaban inicialmente, ¿quién? ¿Quién me dice cuál sería? La posición inicial obviamente es un número. La posición inicial es un número. Nada. La posición inicial acá sería 2. ¿Por qué 2? Porque necesito sacar el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces la posición inicial es el número 2. Si a mí me hubieran dicho quinto, sexto y séptimo, entonces la posición inicial el 5.
Si a mí me hubieran dicho hay que extraer el noveno, décimo, onceavo carácter, entonces la posición inicial, el 9. Es el lugar donde la función se debe ubicar. Ahora, número de caracteres, ¿cuántos a partir de esa posición? En este caso me están pidiendo el segundo y el tercero, entonces cuento el segundo 1 y el tercero 2. Cierro el paréntesis de la función. Ya hice el primer extrae, que me va a extraer ¿qué? El segundo y el tercer carácter de la placa. Necesito, entonces punto y coma, necesito concatenar el otro texto, que es la marca, pero no toda la marca, ni las 3 primeras iniciales, ni las 2 últimas, el segundo y el tercero. Entonces tengo que volver a llamar la función extrae. Ay, es que eso se puede. Obvio, eso se puede hacer. Texto, la marca. Posición inicial, esta sí ya se la saben. Necesito el segundo y tercer carácter de la marca. ¿Cuál sería el número inicial o la posición inicial? Muy bien, Laura, el 2. ¿Y cuántos caracteres? 2 también, correcto. 2 también. Necesito el número inicial o la posición inicial, el 2, porque me están solicitando el segundo y tercer carácter de la marca. El segundo y el tercero. ¿Y cuántos caracteres? 2, porque necesito el 2 y el 3. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y ahí tendría el resultado de lo que me están solicitando para el número del chasis. Y es ahí donde concluimos estas 4 funciones de texto. Concatenar, izquierda, derecha, extrae o met, dependiendo de la versión de Excel que tengamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda adicional. La idea, ¿cuál es? Que ustedes le cacharreen a lo otro, traten de resolver el código de vehículo, el código de propietario, ahí está muy explicadito qué es lo que tienen que sacar. Y ya dentro de 8 días, si usted trata de resolver el ejercicio y de pronto le generó alguna duda o por WhatsApp, me dice, oh, mira que yo estoy haciendo y no me dio. Entonces ya lo revisamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Vamos a continuar con una herramienta que se conoce o se llama texto en columnas. Mire lo que dice texto en columnas. Cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas de nuestra hoja, podemos utilizar el asistente para convertir texto en columnas. Este asistente nos ayudará a colocar cada palabra de nuestro texto en una columna diferente. Perdón, entonces vamos a ver la herramienta, no es una función, ojo, la herramienta texto en columnas. Para eso vamos a utilizar el archivo texto en columnas 1. Entonces voy a cerrar ya este y voy a descargar el archivo texto en columnas 1. Ahí está. Es muy usual, demasiadamente usual, que cuando estamos ya trabajando en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, a veces tengamos programas, software, el software financiero, el software contable, el software, el CRM, etcétera, etcétera. Que cuando le pedimos una información, él nos exporta esa información a un archivo de Excel, pero lastimosamente cuando nos exporta esa información, a veces nos la exporta toda pegada. ¿Cómo así? Nos la exporta así como está aquí este ejemplo. Nos junta ya, por ejemplo, en este caso que estamos viendo la cédula con los nombres y apellidos de los clientes o de los proveedores o el código y la referencia de los productos, etcétera, etcétera. Y por facilidad nos queda mucho mejor trabajarlo a veces en forma de columnas. Entonces también me ha pasado que en muchas de esas ocasiones uno ve que
las personas empiezan nuevamente a digitar toda esa información. O peor aún, a veces subcontratan o contratan digitadores para que vuelva y les digite esta información de forma separada. Muy bueno por la generación de empleo, pero muy malo porque es un gasto más para la empresa cuando existen herramientas en Excel que nos van a permitir dividir o separar esas cadenas que están pegadas. Ahí es donde utilizamos la herramienta texto en columnas. ¿Cómo separo una cadena de texto que está toda pegada? Entonces, ¿qué hago? Selecciono inicialmente la columna. Voy a la cinta datos. Cinta datos. Y busco este grupo de herramientas de datos. Y acá aparece la herramientica texto en columnas. Mire lo que dice. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Cuando yo le doy clic, como decía el documento, como decía la guía, sale un asistente que tiene 3 pasos. Miren lo fácil que es, tiene 3 pasos. En el paso 1, lo que me pregunta es de qué tipo o cómo están los datos. ¿Cómo están los datos? Si los datos están delimitados o son de ancho fijo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? De ancho fijo es cuando los datos que están aquí, los datos que yo voy a separar, todos y cada uno de los que hay tienen la misma longitud. Me explico. Por ejemplo, si yo reviso la cédula de Camila con la cédula de Judy, mire que tienen la misma longitud. Tienen 10 o 8 caracteres. Creo que 10. Si miro la tercera, la de Oscar y la de Samuel, yo veo que la cédula de ellos dos tienen la misma longitud. Aún así, hasta la de Gloria. Pero si yo vengo a la de Mario ya es más pequeña que las otras anteriores. Y la de Oscar, Samuel y Gloria son más pequeñas que la de Camila y Judy. Entonces aquí, en este ejemplo, no me sirve de ancho fijo, porque cada una de esas cadenas no tiene la misma longitud. Entonces, ¿qué pasa si usted utiliza de ancho fijo? Que cuando usted haga el corte, estas 2 cédulas van a quedar bien, pero esta tercera cédula va a quedar con un pedazo de la palabra o del nombre de Oscar, de Samuel, de Gloria, de Mario, de Salomé, y bueno, y esta quedaría bien porque tiene el mismo ancho o la misma longitud de la de Andrés. Ahora, cuando yo separe los nombres, peor. Camila tiene 6 caracteres, Judy tiene 4, Oscar tiene 5, Samuel tiene 6, Gloria tiene 6, Mario tiene 5. Entonces todo va a quedar mucho. Entonces Camila se va a llamar Cami, Judy se va a llamar Udi, Oscar se va a llamar Car, Samuel se va a llamar Amuel. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque como no tienen la misma longitud, no voy a poder hacer cortes precisos. Entonces, en este caso, la opción para este ejemplo es delimitado. ¿Qué es delimitado? Es cuando hay algo, algún elemento que me separa una cadena de otra. En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería el elemento que me está separando, por ejemplo, la cédula del nombre, el nombre de los apellidos? ¿Cuál considerarían ustedes que sería como el elemento que me está separando una cadena de otra? Ya sabemos que la longitud no, porque hay unas más grandes, otras más pequeñas, entonces no me serviría. Pero ¿qué es lo que me hace identificar a mí que esta cadena, que esta cédula se separa de este nombre? ¿Qué es lo que me hace identificar? ¿Qué es lo que me la delimita? Yo como me doy cuenta que aquí está separado esta cédula de este nombre o este nombre de este apellido y este apellido de este apellido. ¿Qué ven ustedes ahí?
Ni idea. Entonces vámonos otra vez para el ejemplo de acá y miremos si lo detallan acá. Entonces le digo delimitado y paso al paso 2, valga la redundancia. Siguiente, paso 2. ¿Qué es lo que me la está separando? Una tabulación, un punto y coma, un espacio, otro elemento. ¿Cuál de esos que acabo de nombrar creen ustedes que es el que necesito seleccionar? Correcto, Juan Camilo, Luis. Los espacios. Entonces selecciono. Mire lo que va a pasar con el ejemplo aquí. Apenas selecciono espacios. Ahí mismo lo separo en columnitas. Él ya se dio cuenta que el separador es el espacio. Por consiguiente, me va a separar cada texto. Muy bien. Siguiente. Tercer paso y último. Me está diciendo dónde quiero que me separe. En este caso, él me empezaría a separar desde acá, desde A1. ¿Eso qué quiere decir? Que la cédula va a quedar acá en A, este nombre va a quedar en B, el otro apellido va a quedar en C y el otro apellido va a quedar en D. Entonces ahí es donde ustedes deben tener mucho cuidado, porque si ustedes tienen información al lado, obviamente toda esta información que se va a separar le va a sobreescribir la información que tenga acá. Entonces tienen que ser muy cuidadosos del lugar, del destino, donde van a llevar esa información que van a separar. Ojo con eso. ¿Qué voy a decirle aquí? Que el destino aquí no habría problema porque miren que yo no tengo información, pero yo había organizado una tablita donde yo quiero que ya llegue la información allá. Entonces muy fácil. En destino borro ese destino y yo le digo, yo quiero que empiece la información a quedar a partir de acá. Le selecciono la celda donde yo quiero que quede. ¿Ya qué hago? Finalizo el asistente, finalizar. Entonces Excel es muy precavido y le pregunta, oiga, usted como que tiene datos acá. Realmente yo no tengo datos, pero como yo había preparado esta tablita para recibir estos datos, entonces Excel de una vez le pregunta y le dice, ojo, si usted me da a aceptar, los datos que hayan acá yo se los borro y se los reemplazo por estos. O si no, cancele y busque otro destino. Pero en este caso, como yo no tengo datos, le voy a dar a aceptar. Y ahí me separó los apellidos de los nombres del documento de identidad. Ya me quedaron en columnas independientes. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera hecho la separación acá? Volvámoslo a separar. El siguiente, siguiente, y lo dejo acá en A1. Mire lo que va a suceder. Él vuelve mi pregunta. Mire lo que era sucedido. No hubiera pasado nada porque los datos no había nada en la columna B, ni C, ni D. Si hubiese información, él me la reemplaza por esta. Entonces deben ser muy cuidadosos de cómo trabajan eso. Aquí yo ya podría eliminar esto y ya me quedó el cuadrito con la información separada. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Dudas, preguntas, inquietudes. Ninguna. Vamos a ver otro ejemplo. Texto en columna 2. Si ustedes observan ese ejemplo, miren que es los mismos datos de aquí, pero con la diferencia de que aquí no están separados por espacio, sino que están separados por un signo pesos. Entonces, nada, sencillo, vuelvo y selecciono texto en columnas, están delimitados, no son de ancho fijo porque no tienen la misma longitud. Mire las cadenas como están. Perdón, unas más largas que otras. Siguiente. Entonces la pregunta aquí, ¿cuál de esas opciones es cuando aquí ya no hay espacios? ¿Cuál de estas opciones es? Por favor, escríbanme a ver. ¿Cuál será la opción? Juan Camilo dice, Luis también dice que otro.
Bueno, muy bien. En este caso sería otro. Cuando yo le doy otro, él está esperando el operador, el signo con el cual se delimita, en este caso, el signo pesos. Entonces yo lo coloco ahí en esa casillita y automáticamente me doy cuenta que ya me lo separó. Lo mismo, ¿para dónde va eso? Entonces va para este cuadrito. Finalizar. Si no hay datos y me lo separó. Ejemplo número 2. Ejemplo número 3, con el que subimos a diario. Si ustedes observan esta base de datos ya tiene apellidos y nombres. Hay algunos que en este caso tienen como la empresa de pronto a la que pertenecen o alguna o algo que colocaron. Y el jefe le pide a usted que organice este listado en una tablita. Póngale pues cuidado, que solamente tenga los nombres y aparte los apellidos. Que quede así, que quede una tablita así como esta. Nombres acá y apellidos acá. No como está acá, que está apellidos y nombres. Entonces, este es un proceso que tiene más elementos. Ya no es tan sencillo como este, porque acá vemos que hay personas que tienen un solo nombre, pero también otros que tienen dos nombres. Y peor aún, hay unos que tienen como nombres compuestos. Por ejemplo, Fabio de Jesús, María del Carmen, o no falta el que se llame Sandra Jimena Paola, tiene 3 nombres. O Michael Hugh Steven, puede suceder. O peor aún, no falta también, y mire que acá ya son varios, el que solamente lo hayan colocado con un solo nombre y un solo apellido. ¿Bien? Entonces miren que los escenarios cambian. ¿Ves? Y lo peor fue que me pidieron que organizara esto en nombres y apellidos. Ojo, ahí no se trata de que usted vuelva a digitar todo. No, ¿qué está haciendo? No, estoy más ocupado. ¿Qué le pasó? Pues no, el jefe me colocó un listado ahí como de 200 personas, porque uno también exagera. Son 139, pero uno dice que son 200, que para que digitara. ¿Y eso dónde lo tiene? No, lo tengo en Excel. Entonces, si es la persona a la que usted le está contando sabe un poquitico, se va a burlar de usted y le va a decir, pero ¿cómo así? Utilice texto en columnas, separe, sí o no, así de sencillo. O usted le paga a alguien para que le haga eso. O Laura le dice al novio que le colabore para amarlo más de lo que lo ama. Realmente estos son procesos que no se deberían hacer de esa manera, ¿cierto? O sea, de que usted tenga que volver a digitar o que usted se ponga a copiar y pegar, ¿qué tal? Pero de los cursos con los que ya he dado este tema, les hago esa pregunta, ¿y ustedes qué harían? Y créanme que más del 90% me han dado esa respuesta. No, yo copio y pego. No, yo vuelvo a digitar. No, ¿cómo se le ocurre? No, a mí me toca, pues mañana sábado yo tenía libre, dedicarme a digitar eso. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque ya sabemos que existe esta herramienta, texto en columnas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar esta tablita porque pues no la necesito por ahora. Yo sé que así es como así es como me va a quedar. Entonces, ¿qué hago? Le aplico texto en columnas a esto. Entonces me voy a datos, texto en columnas, delimitado. ¿Por qué? Por espacio. Aquí está delimitado por espacio. Y mire lo que me va a crear. Siguiente. ¿Dónde quiere la división? La voy a dejar ahí mismo porque acá no tengo nada. Finalizar. Ya me separó lo más difícil que tenía. Miren lo fácil. Créanme que eso es un proceso de 5 minutos. Yo me voy a demorar acá 10, 15 minutos porque pues voy a explicar todo lo que hay que hacer. Pero créanme que usted le cogen la práctica y eso lo hacen en menos de 5 minutos. 1000, 2000 personas, 5000, las que sean, ustedes ya tienen resueltos en 5 minutos. ¿Es qué voy a hacer? Ya tengo separado
Por lógica, ojo, acá vamos a hablar ya de lógicas. Por lógica, yo sé que la columna B y la columna C tienen inicialmente los dos apellidos. La columna B tiene el primer apellido y la columna C tiene el segundo apellido, a diferencia de la última persona que estaba digitada A, porque este no es el segundo apellido, este es el primer nombre de esa persona, pero yo ya lo identifiqué en la base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ahorita lo organizo, porque lo que voy a hacer, pues no me va a servir para ese. Ahora, yo ya sé que en la columna D empieza el primer nombre, en la columna E el segundo nombre si tiene, y posiblemente en la columna F esté el tercer nombre, si lo tiene, o si es un nombre compuesto, esté la otra partecita, como el caso de don Fabio de Jesús. Fabio quedó en la columna D, que es su primer nombre. En la columna E quedó D y en la columna F quedó Jesús. Y si hubiese una María del Carmen, le hubiera pasado exactamente lo mismo. En la columna D María, en la columna E Del y en la columna F Carmen. Ya los identifiqué. Entonces mire que por lógica, por deducción, yo ya tengo organizadito eso. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Listo. Voy a organizar ahorita así la tablita bien bacana. Nombres y apellidos. Entonces yo ya me puedo dar el lujo de organizar esto bien bonito. Entonces acá títulos, taque, negrilla. Abro un poquitico aquí para que quepa el nombre. Apellido lo abro un poquitico. Y preparo mi tablita. Porque así fue como la pidió el jefe. Entonces ya, vuelvo y le repito. Yo ya sé que los nombres empiezan a partir de la columna D, a excepción de este último personaje, que lo voy a hacer manual, porque pues como apenas me dieron un apellido y un nombre, quedó mal distribuido, digámoslo entre comillas, quedó mal distribuido, pero yo ya lo organizo. Por eso tenemos que hacer un escaneo de la base de datos, mirar a ver a ese tipo o ese caso de datos que no cumplen con la gran mayoría de lo que estamos haciendo. Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien o van perdidos? Hasta ahí vamos bien, van perdidos. Digan a ver. Vamos bien, bueno, perfecto. Entonces miren lo que voy a hacer. Acabamos de ver una función que nos permite concatenar, que nos permite juntar dos o más cadenas de texto. Entonces aquí me toca utilizar esa función. Entonces la llamo concatenar. Le digo, vea, señora concatenar, necesito que me junte esta cadena, o sea, el primer nombre, punto y coma. Muy probablemente el segundo nombre. Eumir, pero es que ahí está la Carder. No se preocupe. A usted no le interesa si ahí está la Carder, si está es preciosa, si está horrible, si está lo que esté. Porque de igual forma usted necesita arrastrar esa función de ahí para abajo y hay nombres que sí están compuestos o hay nombres que son dos o tienen tres nombres. Entonces yo necesito juntar muy probablemente estas tres celdas. Si hay, él le junta. Si no hay, pues no le junta nada. No pasa nada. Y cierro el paréntesis. Le doy enter y mire lo que va a suceder. Si yo arrastrara de aquí para abajo, mire lo que les va a pasar. ¿Qué vieron? Que ya me juntó los nombres. Busquemos a don Fabio de Jesús, véalo aquí. Pero ¿qué estamos viendo? Que eso está ¿qué? ¿Cómo quedaron los nombres al concatenarse? Sin formato, pegados. Más que sin formato, mire que quedó todo pegado. Diana María, todo pegado. John Alexander,
José Alexander, Tania Lucero, Lina Marcela, quedaron pegados. Porque recuerden que concatenar hace eso, pega cadenas de texto que están en lugares diferentes. Entonces lo más fácil es decir, no, del espacio. Mira, ahí le di espacios, pero si le doy enter, eso no sirve. Porque un espacio no sirve haciéndolo de esta manera dentro de una función de concatenar. ¿Cómo debo crear el espacio? Entre comillas dobles, meto el espacio, cierro las comillas y lo concateno con la otra cadena. Y hago exactamente lo mismo acá. Abro las comillas dobles, meto el espacio dentro de las comillas, cierro las comillas y lo concateno, punto y coma para concatenarlo. Aquí concatené 5 textos. De 2, texto 1, el espacio, texto 2, E2, texto 3, el espacio, texto 4 y F2, texto 5. Concatené 5 cadenas. Estas fueron adicionadas de forma manual. Estas son valores de celda. Ahora si yo le doy enter, ahí sí cambió la cosa. Y si vuelvo y arrastro hacia abajo, ya cambió. Mire que ya concatené. Ahora, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, yo digo, no, es que Carter no es el nombre. Lo puedo borrar. Borro y borro en la base de datos y ya limpié. Ya me quedó listica. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Listo. Ahora necesito concatenar el apellido. Hago lo mismo. Igual, concatenar. Como yo sé que los apellidos empezaron aquí, este es el primero, punto y coma, concateno un espacio, ya sé que debo concatenar el espacio, punto y coma, y concateno el otro apellido. Cierro. Ya no puedo concatenarle nada más porque pues le concatenaría al apellido el nombre y pues ya me quedaría mal. Mire esa concatenación, sencillita. Le doy enter. Mírenla otra vez. Le doy enter y arrastro de aquí para abajo. Y ya tengo mi tabla organizada. Ya la tengo como me la pidió el jefe. No me tocó digitar, no me tocó matarme todo el día digitando, no me tocó copiar ni pegar. Con 2 pasitos, con 2 herramientas, o una herramienta y una fórmula. Con texto en columna separé y con concatenar junté. Ahora miren lo que va a pasar con EUMIR. Si yo arrastrara de aquí para abajo hasta el final, porque eso es lo que voy a hacer, mire lo que va a pasar con el último personaje. Mire que en el nombre no quedó nada. Claro, porque es que cuando yo separé, estos 3 últimos no tenían nada porque solamente me dieron el apellido y el nombre. Entonces todo quedó como si fueran apellidos. Pulido Humir. Entonces esto sí lo borro y lo hago manual. Este es Pulido, este es Humir, Pulido. Lo escribo manual. Pero fue el único de 139 listas o de nombres que habían ahí. Y si de pronto hubiera otro, lo hace manual, no hay problema. Por eso yo les digo, hay que revisar la base de datos para que todo le quede bien. Ahora, si yo borrara estas columnas, mire lo que va a suceder, porque obviamente usted no va a entregar algo tan feo. Recuerden cuando vimos el tema de errores en funciones. ¿Por qué se generó el error de referencia? Porque borré unas columnas las cuales estaba utilizando dentro de una función. Entonces, ¿qué se genera? El error de referencia. Entonces, yo no puedo hacer eso.
Como esto está trabajando a partir de funciones, miren, de funciones, entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Copio todo este cuadrito, lo copio, control C, por eso me va a demorar un poquitico, miren. Lo copié, me vengo para acá y no lo pego normal, sino que lo pego con pegado especial, que también lo vimos. Y le digo que me pegues los valores. Los valores. Y ahí ya está mi cuadrito. Y esto ya no tiene fórmulas. Esto ya tienes que los valores normales. Ahora sí puedo borrar toda esta carreta de aquí para allá. Yo borro y ya tengo mi tablita organizada, como me la pidieron. Ya la tengo lista. Borré el nombre de este personaje. Listo. Ya tengo la lista para entregársela al jefe organizadita. Ahí está. Vuelvo y le repito, yo me demoré acá 20 minutos explicando, porque pues se tiene que explicar el proceso. Pero usted póngale cuidado que si usted le coge práctica, en 5 minutos entregó toda esa lista de 140 personas, en 5 minuticos la separó y la organizó. ¿Qué dudas, qué inquietudes tienen? No hay dudas, perfecto. Entonces voy a cerrar el archivo y vamos a continuar con funciones matemáticas y trigonométricas. Dentro de la guía, ustedes también van a encontrar las funciones de fecha y hora. Este tema yo no lo abordo porque es un tema muy puntualizado o muy específico para unos cargos dentro de la organización, dentro de la empresa. Entonces, por esa razón, ese tema yo no lo abordo. No es porque no sea interesante, es un tema interesante. Aún así, yo les dejé el archivo que se llama funciones de fecha y hora. ¿Cuál es el objetivo? Si usted es de esas personas que hace cálculos con fechas, ve, venga, cuánto lleva laborando esta persona, necesitan sacar edades, etcétera, etcétera. Entonces yo los invito a que abran este archivo y traten de solucionar lo que se muestra ahí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes traten de solucionarlo y si ya tienen alguna pregunta específica, pues me digan, Eumir, mira que yo lo necesito para, yo trabajo en el área de gestión humana y mira que como, pues mira que se nos está presentando lo siguiente. Yo traté de utilizar esta función, pero realmente no entendí el funcionamiento o no me dio, o bueno, lo que sea. Entonces, ¿ya qué hago? Ya entramos a revisarlo más puntualmente con usted, a ver cómo le puedo ayudar o cómo le explico para que de pronto esa función le trabaje de forma eficiente y usted pueda salir de un gran lío que de pronto hacen un proceso muy manual. Entonces, por esa razón, estas funciones no se explican dentro del contenido normal, porque esto lo utiliza gestión humana, a veces lo utilizan allá en la parte de logística, entonces por eso no nos vamos a centrar en esto. Pero ahí está por si, vuelvo y le repito, por si lo tienen que hacer. Vamos a pasar entonces a funciones matemáticas y trigonométricas. Para eso vamos a utilizar el archivo funciones matemáticas. Les voy a abrir funciones matemáticas. Bueno, voy a empezar en la hoja PRAC 1 para mirar algunas funciones. Entonces, ojo pues con lo siguiente. Tenemos acá unas fechas, un vendedor
y un total de venta. Eso es lo que tenemos en esa matriz. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están solicitando? Por ejemplo, que sume las ventas que realizó cada vendedor. Entonces, ojo, mire lo que me están pidiendo. Sume cuánto vendió Juan, cuánto vendió Pedro, cuánto vendió Guillermo, cuánto vendió María. Y luego nos van a pedir otra cosa más, pero vamos a iniciar con este primer ejercicio. Sumar las ventas que realizó cada vendedor. Ojo, si yo necesitara saber cuánto vendió mi empresa, pues simplemente yo me ubico acá, ustedes ya lo saben, llamo autosuma, hago una suma general y le doy enter y yo sé que mi empresa vendió 8.435 euros. Pero ahí estoy generalizando, estoy dando el total de todas las ventas que hizo cada uno de esos vendedores. No estoy siendo específico. En este ejemplo, ya me están diciendo que sea específico. ¿Cuánto vendió Juan? ¿Cuánto vendió fulanito y perencito? Así de sencillo. Y eso es lo que normalmente nosotros hacemos en las organizaciones. Y más los que están en ventas. ¿Sí? Allá el administrador, el jefe está pendiente de cuánto vendieron ellos. Porque obviamente esas son las metas que hay que cumplir. Y una buena forma es que a través de Excel yo lo puedo hacer. Como me están pidiendo que sume las ventas que realizó cada vendedor, en Excel hay una función que se llama sumar.si. Ya sabemos que no me sirve suma porque suma es general. Yo con suma no puedo saber cuánto vendió Juan, a no ser que yo me pusiera a hacer esto. Igual suma. Y vengo y busco a Juan. Vendió esto. Punto y coma. Vuelvo y busco esto. Punto y coma. Esto. Punto y coma. Esto. Imaginen cuánto tiempo tardarían ustedes haciendo eso. Además, esto es pequeñito. Pero si vemos el listado de ventas, en el caso de ustedes, Almacenes Éxito, Arturo Calle, Toto, eso serían miles de registros, porque ellos no venden una sola cosita en el día, y más si estamos hablando de una ciudad o a nivel nacional. Entonces, estaríamos hablando de algo inmensamente grande, que significa que yo no me voy a poner a hacer eso así. Eso sería terrorífico, no me sirve. Entonces, para eso, vuelvo y le repito, hay una función que se llama sumar.si. Mira lo que hace sumar.si. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. En este caso, lo que vendió Juan, un criterio. Lo que vendió Pedro, un criterio o condición. Lo que vendió Guillermo, un criterio o condición. Entonces, en este caso, la función sumar.si. La función sumar.si tiene tres argumentos. Ahí los están viendo. Rango, criterio y ojo con rango suma. ¿Por qué les digo que ojo con rango suma? Porque rango suma aparece entre corchetes. ¿Y qué significa que aparezca entre corchetes? Significa que, de acuerdo a lo que yo esté realizando, es un argumento opcional. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que lo coloque o se puede volver obligatorio en algunos casos. Aquí se van a dar cuenta que se va a volver obligatorio, pero vamos a ver unos casos donde usted no tiene necesidad de colocarlo. Ahora, ¿quién es el rango? Cuando ustedes les hablen o vean la palabra rango, recuerden que es porque tienen que seleccionar muchas celdas, 2 como mínimo, o muchas celdas. Eso es un rango. Pero para esta función, ¿quién es el rango? Son esas celdas, ese grupo de celdas que tienen el argumento o la condición por la cual se va a sumar. Ese rango es esas celdas que contienen ese argumento o esa condición
por la cual usted va a hacer la suma. Entonces, aquí en el caso del rango, ¿cuál sería el rango? La fecha, el vendedor o el total de las ventas. A ver quién me ayuda ahí. Vendedor y total de ventas. En este caso, el rango es el vendedor. Muy bien. El vendedor solito. El rango es el vendedor porque es ahí donde está el qué, el criterio. El criterio por el cual él va a ir a su mami ahorita, ¿qué? Esas ventas que se realizaron. Entonces, en este caso, el rango es donde está el vendedor. Punto y coma. El criterio, ¿quién es el criterio? El elemento por el cual yo necesito hacer, en este caso, esa suma. ¿Quién es el criterio para nosotros en este momento? Juan. Correcto. Como es un término, como es una cadena, la debo colocar entre comillas. Ese es el criterio, Juan. Entonces él va a ir a este rango que se llama B2 a B17. En este rango va a empezar a buscar a quién, a Juan. Cuando lo encuentre, va a ir a mirar cuál es su venta y va a empezar a sumarla. No a contarla ni a promediarla, a sumarla. Porque vamos a ver unas funciones muy parecidas. Promedio punto sí y contar punto sí. En este caso vamos a sumar lo que vendió Juan. Si yo la dejara hasta aquí, porque recuerden que yo les dije que rango suma está entre corchetes, significa que es un argumento opcional. Usted puede omitirlo, no tiene necesidad de colocarlo, pero si yo dejara hasta ahí la función, obviamente no me va a dar nada. Miren, ¿por qué? Porque a pesar de que yo tengo este rango, Excel no es autosuficiente de decir que Juan más Juan más Juan más Juan. De ahí no hay nada para el poder decir, estos son valores, yo se los voy a sumar. Él no puede sumar Juan más Juan más Juan más Juan. No, eso no es capaz nadie de hacerlo. Dígame cuánto es Juan más Juan más Juan más Juan. Alguien podría decir Juan, otro decía 4 Juanes. No es lógico. Entonces es ahí donde yo me doy cuenta que necesito el rango suma. ¿Y quién es el rango suma? Lo está diciendo el rango donde están los valores que se van a sumar. Ahí sí, estas, las ventas. Ese sería el rango suma. Entonces, ¿qué pasa cuando cierre el paréntesis? Que ahí sí me tiene que dar un total. Y me dice que Juan vendió 1.866 euros. Hagamos la prueba solamente como para que salgamos de la duda. Juan, Juan, Juan y Juan. Esas 4 ventas dan 1.866 euros. Es correcto el funcionamiento. En este momento quisimos consumar puntos. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen hasta ahí? Que esto se pone bueno. Bien, pueda Jefferson. Buenos días, Humir. Una pregunta. Lo que pasa es que quería saber si la suma siempre la hace a la derecha del rango de suma. Es decir, perdón, si el criterio lo toma a la derecha, porque lo No, ubicaste a la derecha. yo, ¿Puede yo, estar a la izquierda? claro, yo podría, aquí hay un ejemplo, creo más adelante, donde mire, por ejemplo, aquí, mire dónde están las ventas. Está como en la mitad de la tabla. Y acá están otros criterios que vamos a mirar. Y ahí no importa que esté donde esté. Porque como usted le tiene que especificar el rango de lo que va a sumar, entonces para él es indiferente si está al principio, está al final o está en un intermedio. Para él es indiferente. Buena pregunta, pero no es obligatorio. ¿Sí te queda claro? Sí, señor. Perfecto. Ahora, ojo con lo que vamos a mirar acá. ¿Yo qué pensaría? Yo pensaría, pues que como tengo que sumar a Pedro, a Guillermo y a María, pues como yo ya tengo esta función, pues yo la podría arrastrar.
Obviamente no me va a dar. Primero, porque todas se trajeron a Juan y yo ya no estoy haciendo la suma aquí de Juan, estoy haciendo la suma de Pedro. Si me voy para la otra, no estoy haciendo la suma de Juan, estoy haciendo la suma de Guillermo y etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que empezar a automatizar sus funciones de tal manera que con una que hagan, simplemente arrastren y solucionaron el ejercicio. Porque digamos que esta es la tienda que tengo yo, que me parece una tienda muy grande. El hecho de que yo tenga 4 vendedores ya es una tienda muy grande. Pero dígame en el caso de ustedes, dígame en el caso de Toto, dígame en el caso de Arturo Calle, de Gino Pascali, de Stop. Ellos no tienen 4 vendedores, ellos tienen cientos de vendedores. Y si necesitan sacar esas estadísticas, usted, digamos que tuviera aquí también a Luisa, a Eumir, a Diana. Usted no se va a poner a hacer la función para Juan, luego la función para Pedro, y si usted tiene aquí 323 vendedores, entonces haciendo 323 funciones para cada uno. No, eso es ilógico. Usted de una ya sabe que eso es ilógico. Que usted lo quiera volver lógico porque quiere perder tiempo, eso es otra cosa. Pero usted tiene que hacer tan funcional su fórmula que con una usted arrastre y eso le dé. Sean 50 vendedores, sean 3, sean 1000, sean 100,000, a usted ya no le interesa. Usted hace una función, arrastra y eso le tuvo que dar. Entonces vamos a revisar qué sucedió acá. Esta función quedó perfecta. Vamos a mirar cuando la arrastré, qué pasó. Entonces me voy a la siguiente. Y ya me estoy dando cuenta aquí por los colores que hubo un desplazamiento de la matriz. Si yo me voy para arribita, mire que se me desplazó una fila hacia abajo. Entonces, si me voy a la otra función de Guillermo, peor, ya lleva dos desplazamientos. Mire donde ya viene. Y peor aún aquí, mire donde ya viene. Ya no me está contabilizando estos de acá arriba. Y peor si yo lo arrastro en los 100 vendedores que tenga. Mire por acá abajo donde ya viene la matriz. Ya ni cogió ninguno de los valores. Mire donde empezó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos este curso, yo les dije que habían unas referencias relativas, unas absolutas y unas mixtas. Y que se aplicaban referencias absolutas cuando yo tenía que copiar funciones hacia abajo, donde tenía que bloquear el valor de la fila o de la columna dependiendo de lo que estuviera haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Que desde la fórmula principal yo tengo que bloquear estos rangos para que no se me desplacen, porque es que el rango original es de B2 a B17 y mire dónde va acá, B3 a B18 y mire dónde va acá, B4 a B19 y mire dónde va acá, B6 a B21. No me sirve. Entonces yo sé que desde la función principal tengo que bloquear este rango, F4, y debo aplicarle una referencia absoluta de fila. Necesito bloquear las filas. Las columnas no se me afectaron, se me afectó el valor de la fila. Y lo mismo para C, referencia absoluta de fila. Se me estaba cambiando a 3 a 18, 4 a 19, 5 a 20, 6 a 21. Necesito que sea de la 2 a la 17. Si yo vuelvo y arrastro, cual sea el número de vendedores, pues ya me cambió. Todo me dio 1866. ¿Por qué? Porque es que como todo lo está sumando con Juan, entonces sí lo hizo bien ya. Está sumando otra vez a Juan, a Juan, a Juan, pero yo ya sé que no es Juan todos. Hay un Pedro, hay un Guillermo, hay un María, hay un Eumir, hay un Diana, hay un Luis, hay un Jimena, hay un Carlos. Entonces de una yo ya sé. Ya usted mejoró muchísimo su función. Ya la mejoró. Pero yo no creo que usted esté pensando que entonces se va a poner a cambiar todos estos nombrecitos.
y usted tiene 123 vendedores. Entonces acá que este es Guillermito, ese Guillermo tan querido que es, y acá que esta es María, María tan bacana, esa María es más elegante, no mi hijo porque está perdiendo tiempo, es una función no optimizada. ¿Le mejoró? Sí, la mejoró aquí y la mejoró aquí, pero acá en el criterio todavía no lo ha mejorado. ¿Usted qué haría? Jefferson, bien pueda. Cambiaría el Juan por el valor que está al lado, que el número de la celda, y arrastraría. Correcto. Entonces, a Jefferson me dice, Umir, yo no colocaría el criterio manual, que no es que esté malo. Cuando yo lo necesito para hacerle una cosa, lo escribo manual. Pero cuando tengo este proceso, yo no lo puedo hacer así. Yo lo tengo que automatizar. Entonces yo borro el criterio y como el criterio yo lo tengo acá a un lado, mírenlo, Juan, yo ya tengo el listadito de los vendedores acá. Entonces yo le digo, vaya y busque este criterio, este valor de celda. ¿Esa necesito bloquearla? No, porque si la bloqueo, siempre me va a sumar sobre Juan. Y cuando yo la arrastre hacia abajo, necesito que se vaya a F15. Y cuando yo la siga arrastrando, necesito que se vaya a F16. Ese sí necesito que cambie. Entonces ese no lo voy a bloquear. No le voy a aplicar referencia absoluta. Le doy Enter y miren esta belleza. Ya le dio la venta de cada uno de sus vendedores. ¿Por qué Luisa no tiene Eumir y Diana? Porque es que acá no hay Luisas, Eumires ni Dianas. Pero si yo cambiara, yo digo, este no fue Guillermo, este fue el nuevo que reemplazó a Guillermo, o el que llegó por Guillermo, o reemplazó ese día a Guillermo. Ya me cambió de una, mire. Luisa vendió ese día también. Y Diana vendió por acá también. Ya esa base de datos se está comportando de acuerdo a lo que usted tenga acá. Ya eso es una función optimizada. Usted hizo una solita y optimizó su funcionamiento para 100, para 20, para 500, para 2000, para 3000, para los datos que sean, con una sola funcioncita. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Muy difícil o qué? Muy complicado. Cacharreo. Hay que practicar. Estos cursos son muy chéveres porque ustedes no están como cuando uno está en la universidad, que lo están tallando, el examen, el quiz, el taller, el trabajo para presentar. Aquí estos pruebas llaman cursos complementarios. Son cursos que les están permitiendo a ustedes capacitarse, recordar, ¿sí? Pero si usted no practica, obviamente esto se olvida. Eso es como el inglés. Usted puede hacer el curso más costoso del mundo, aprende, pero si usted deja de hablarlo, deja de practicarlo, muy seguramente se va a enredar luego que tenga una entrevista o que tenga que hablar con alguien en ese idioma, sea inglés, francés, árabe, alemán, el que sea. Se olvida. Entonces lo mismo con Excel, lo mismo con Word, lo mismo con PowerPoint. Es que PowerPoint tan fácil que es. Y hay veces que es uno, pucha, ¿cómo es que coloco un efecto de transición? Porque claro, usted deja de practicarlo, se olvida. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuál es el siguiente ejercicio. Ventas realizadas entre el 10 y el 12 de octubre. Sumar las ventas
que realizó cada vendedor, ojo, cada vendedor, pero entre los días 10 y 12 de octubre. Entonces aquí ya hay dos argumentos. El vendedor y las fechas. Y las fechas. O sea que ya no me sirve sumar puntos sí. ¿Por qué no me sirve sumar puntos sí? Porque es cuando tengo un solo argumento. Y aquí ya me están pidiendo dos argumentos. El vendedor y una fecha. Entonces es ahí donde llamo la función sumar puntos sí, punto conjunto. Sumar puntos sí, punto conjunto. ¿Por qué? Porque ya tengo dos criterios o más. Tengo dos criterios. Tengo a Juan, el vendedor, y tengo la fecha entre el 10 y el 12. Tengo dos criterios. Ya no me sirve sumar puntos sí. Necesito sumar puntos sí, punto conjunto. Ahora, vamos a ver qué pide la función. Mire que empieza pidiéndole el rango suma. Rango suma. Entonces me voy para la base de datos y selecciono el rango suma. O sea, los valores de las ventas. Y de una yo sé que tengo que colocarle referencia absoluta de fila, porque cuando yo arrastre para abajo, no se me pueden mover esa base de datos. Tiene que ser de la 2 a la 17. Punto y coma. Ya me está pidiendo el rango criterio 1. Rango criterio 1. Que puede ser el vendedor o que puede ser la fecha. El orden que usted elija no le va a alterar el resultado. Usted puede empezar con la fecha o puede empezar con el vendedor. Es indiferente. Arranquemos con el vendedor. Entonces, como me está pidiendo el rango, no olviden esa palabra. A veces me dicen, Umir, no me quiere dar esa función, me mandan la foto y en el rango tienen ese el criterio. Rango, cuando vean rango, porque tienen que ir a seleccionar unas celdas. Rango criterio 1, entonces me voy para la base de datos y busco en este caso, voy a empezar con el vendedor, pero vuelvo y le repito, y hubiera podido hacerlo con las fechas. Rango, donde están los vendedores. Y ya sé que por defecto también necesito referencia absoluta. No se me puede mover de ahí apenas seleccione el vendedor. Punto y coma. ¿Quién es el criterio 1? Donde está lo que acabo de seleccionar como rango. En este caso el vendedor. Ahí sí va a ser este. Ese no necesito bloquearlo, porque si lo bloqueo, cuando arrastre aquí para abajo, siempre va a ser la suma de Juan, de Juan, de Juan. Y no necesito que sea la de Pedro, la de cada uno de ellos. Criterio 1. Sigo con el siguiente criterio. Rango criterio 2. Las fechas entre el 10 y el 12. Como es el rango, voy y selecciono el rango donde están las fechas. Miren. Rango criterio 2. Necesito bloquearlo. ¿Cuál es el criterio? Que sean ventas superiores o iguales al 10 de octubre del 2000. ¿Qué fechas son aquí? Del 2019. Y cierro las comillas. Que sean fechas superiores o iguales al 10 día, mes, año. Recuerde que los formatos de fecha los pueden colocar con guiones o con slash. Pero todavía me falta la del 12, que vaya hasta el 12. Venga, qué pena acá. Del 19. Listo. Punto y coma. Necesito un rango criterio 3 en este caso, que sería la misma fecha. Entonces vuelvo y selecciono la misma fecha. ¿Y por qué? Porque es que está entre el 10 y el 12. Referencia absoluta. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio de eso? Antes que sean menores o iguales al 12 de octubre del 19.
Acá acabo de darle un entre el 10 y el 12. Mayores al 10, pero menores o iguales al 12 de octubre. Cierro el paréntesis y esa sería mi función. Se las voy a dejar para que la observen. Voy a bajarle un poquitico acá. Ahí tienen la función. Un poco extensa. Mire que ya empezamos a subir a nuestro nivel de intermedio. Y eso va a ser una función optimizada, funcional, operativa. Eso me va a trabajar perfecto ahorita. Le doy enter, y cuando arrastre de aquí para abajo, eso tiene que funcionar. ¿Ya? Ay, a Luisa, ¿por qué no le apareció? A Luisa, ¿por qué no le apareció? Porque Luisa sí vendió 559, pero vendió el 13. Y me estaban diciendo que las ventas que fueran entre el 10 y el 12. Entonces, por eso no le apareció nada a Luisa. Eumir sí le apareció los mismos 67, porque Eumir sí vendió el 12. Diana no vendió, porque Diana vendió el 13. Pero si yo le cambiara acá, yo digo, no, Luisa sí vendió el 11 de octubre. Miremos. 559. De una me la va a cargar allá. Porque ya entró dentro de ese rango de las fechas. Además, es una vendedora. Si yo cargara acá el siguiente vendedor, un ejemplo, uno que se llame Harold, pues Harold no tiene ninguna venta, cero todo. Pero si entrara dentro de la base de datos, ya le cambió a Harold. Hey, ¿por qué le apareció también acá? Porque Harold vendió el 10 y estábamos hablando de ventas entre el 10 y el 12 de octubre. Esta es la función, nuevamente se las muestro, para el vendedor y las fechas entre el 10 y el 12 de octubre. Me tocó repetir acá este rango porque para dar valores entre, debo colocar el valor mayor o igual al dato inicial y debo volverlo a repetir con el menor o igual al dato final. Por eso lo repetí. Pero si me hubiera dicho un ejemplo, ventas mayores al 12 de octubre, yo quitaría este y solamente dejaría acá esto, un ejemplo. Porque me dijeron que fueran mayores o iguales al 12 de octubre. No necesitaría colocar un valor entre y eso también me daría. Aquí dejé unas dobles comillas. Ya. Esto me daría. Mire cómo cambia. Porque solamente estaría sumando las ventas mayores al 12 de octubre. Ya. Ya no hay rangos entre. Pero la que nos pidieron en este momento fue esta. Ahí les dejo la función para que la observen. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Empezamos a mirar el nivel, ¿cierto? Pero des en cuenta que eso es muy óptimo, muy funcional. Ustedes no van a tener problemas de pucha, es que cómo hago para sumar tal cosa y que no, me toca sacarlo aparte. No, mire, yo filtro, selecciono, miro cuánto vendió y coloco allá manual cuánto vendió Juan. Luego busco al vendedor Pedro, miro cuánto vendió, selecciono, me doy cuenta cuánto y coloco manual. No. Ustedes tienen que dejar esos hábitos manuales. Para eso tienen una herramienta tan poderosa como Excel para que hagan y optimicen funciones de tal manera que esa función trabaje tan solita que usted ya tiene los resultados y no hay problema. Ojo, otro que esté en un nivel más avanzado me va a decir, no, Eumir, usted está muy lento, yo no hago esto, yo eso lo hago con tablas dinámicas, obvio. Si lo hable, que lo vamos a ver al final del curso, si lo hace con tablas dinámicas, claro, usted se ahorra también la creación de esta fórmula. Ya, así de sencillo. Pero entonces tenemos que conocer todo, tenemos que conocer un proceso, tenemos que conocer las funciones
y las herramientas que también nos van a permitir obtener esos resultados. ¿Qué inquietudes, qué dudas tienen? Entonces, este ejercicio tiene la práctica 2, práctica 3. Voy a hacer el último de práctica 2 y el práctica 3. La idea es que ustedes lo traten de hacer para que quede claro la función sumar punto sí y la función sumar punto sí punto conjunto. Mire lo chévere este. Ya para que finalicemos funciones matemáticas. La próxima semana empezamos con funciones estadísticas. Sume las ventas realizadas el día de hoy. Digamos que acá estamos simulando de que se están registrando las sumas del 16, del 17, del 18 y del 19 de abril del 2021. A pesar de que no estamos en el 19, ahí estamos como en el futuro. Pero sí nos dimos cuenta que se generaron 4 ventas el día 16, o sea, hoy. Y me están pidiendo que sume esas ventas de hoy. Entonces, como me están pidiendo un criterio, un sumar punto sí. Y miren lo chévere de esta. Rango. ¿Qué sería el rango ahí? Las fechas. Y miren lo que voy a colocar de criterio. La función hoy. Súmeme lo de hoy. Rango suma. Las ventas. Y listo. Este es un archivo que si usted lo abre mañana 17, le va a sumar lo del 17. Cuando usted lo abra dentro de un año, le va a sumar lo del 16 de abril del 2022. ¿Por qué? Porque tiene automatizada una fecha de la categoría fecha y hora que se llama hoy. Y hoy devuelve la fecha actual. Le está sumando lo de hoy. Se vendió hoy, aunque no ha terminado el día, o hasta el momento se ha vendido en el día de hoy 1.997 euros. Miremos a ver si es verdad. Estas son las fechas de hoy. Hasta aquí. 1997 se alcanzan a ver ahí en la barra de estado. Cambió, no, esto no es 231, es 1231. Súmele 1000 más, ahí está. ¿Por qué? Porque automaticé mi función con otra función que me devuelve la fecha del día de hoy. Eumiri, ¿por qué le abrió y le cerró paréntesis así nomás? Porque como es una función, siempre hay que abrir y cerrar paréntesis. Y como es una función que no necesita argumentos, se abre y se cierra el paréntesis. No es que sea un cero, es el paréntesis abierto y el paréntesis cerrado. Y con eso obtuve la venta de hoy. Dudas, preguntas, inquietudes. Voy a detener entonces la grabación y les voy a pasar la asistencia